Muy buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre sobre el análisis crítico de la pena como consecuencia jurídica del delito. Como objetivo vamos a analizar críticamente la pena desde su finalidad, proporcionándole lo que es la individualización, evaluando así el régimen penal que responde a una lógica y la rehabilitación preventiva o punitiva con base a los artículos claves del COIP. Vamos a empezar con los fundamentos del COIP y la pena. El COIP surge como una reforma integral que busca superar un sistema penal disperso y obsoleto, alienándose con los principios constitucionales de derechos y justicia. La pena se define como una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles, así como lo establece en el artículo 51 del COIP. También vamos a encontrar lo que son los principios rectores, la legalidad, no hay pena sin ley previa del artículo 53, la mínima intervención, la intervención penal es el último recurso y la individualización. La pena se adapta a las circunstancias del hecho, la víctima y el grado de participación. También vamos a hablar, como punto 2 tenemos la determinación y aplicación de la pena. El COIP establece mecanismos específicos para determinar y modular la pena, buscando equilibrio entre la gravedad del hecho y las circunstancias particulares de cada caso. Según el artículo 44 del COIP, para la imposición de la pena se consideran las atenuantes y agravantes previstas en el Código. También tenemos los mecanismos de modificación de la pena. Atenuantes permiten reducir la pena mínima a un tercio cuando existen al menos dos circunstancias atenuantes. Eso está en el artículo 45 del CUIP. Agravantes permiten aumentar la pena máxima en un tercio cuando existen al menos unas circunstancias agravantes no constitutivas de la infracción, en el artículo 47 del CUIP. Concurrencias de infracciones. Concurso real. Cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos, se acumulan las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin exceder los 40 años. También vamos a hablar sobre la participación delictiva, que es el cómplice que coopera con actos secundarios. Recibe una pena equivalente a un tercio de la mitad de la prevista para el autor. También tenemos la finalidad, como punto 3, la finalidad de la pena según el COIP. El COIP establece expresamente los fines de la pena en el artículo 52 del COIP, los cuales son prevención general para la comisión de delitos, desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona condenada para su reinserción social y reparación del derecho de la víctima. El mismo artículo especifica que en ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales. También vamos a hablar sobre el punto 4, ejecución y progresividad del sistema. El COIP establece un sistema de ejecución penal basado en el principio de progresividad que busca el reintegro social del sentenciado según el artículo 695 del COIP. El tratamiento penitenciario tiene por objetivo la reinserción social de la persona sentenciada y se llevará a cabo conforme al sistema de individualización científica, así también como los regímenes de ejecución, régimen cerrado, semiabierto y abierto. También la progresión entre regímenes depende de la evaluación de la conducta y evolución del sentenciado. También voy a hablarles sobre el análisis crítico, rehabilitadora, preventiva o punitiva. El régimen de penas del COIP presenta elementos que responden a distintas lógicas de justicia penal. Como primer elemento tenemos rehabilitadores, finalidad expresa de desarrollo de capacidades para la reinserción social. Sistema de progresividad en la ejecución basada en la evolución conductual. Mecanismos de individualización que consideran las circunstancias particulares. También tenemos los elementos preventivos. Prevención general como fin declarado de la pena, el principio de mínima intervención que limita el poder punitivo del Estado. También tenemos los elementos punitivos, que es la acumulación de penas de hasta 40 años que pueden resultar en sanciones muy extensas.
mecanismos de agravación que aumentan sustancialmente las penas en determinadas circunstancias y debilidad de las penas privativas de libertad para delitos graves en la práctica judicial. Como punto y último punto tenemos lo que es la crítica razonada al modelo penal ecuatoriano. Aunque el COIP declara un enfoque garantista y rehabilitador, en la práctica persiste una lógica predominante punitiva debido a lo que es como primer punto la contradicción interna, que esta, mientras el artículo 3 del COIP promueve la mínima intervención como último recurso, los artículos 20 y 55 del COIP permiten acumulaciones de penas de hasta 40 años generando un sistema de gran severidad. También tenemos la brecha entre teoría y práctica. El sistema de progresividad es teóricamente rehabilitador, pero la sobrepoblación carcelaria en condiciones inhumanas y falta de recursos para programas de reinserción lo hacen inviable en la mayoría de centros de privación de libertad. Como último punto también tenemos la individualización limitada, que habla sobre lo que, aunque el artículo 54 exige individualizar las penas según circunstancias específicas, los mecanismos de agravación a menudo aplican incrementos casi automáticos que reducen el margen de discrecionalidad judicial. Esta es mi propuesta de mejora. Priorizar la aplicación efectiva de penas no privativas de libertad, fortalecer los programas de reintegración en todos los regímenes penitenciarios y revisar los mecanismos de acumulación de penas para alinearnos con el principio de mínima intervención y proporcionalidad. Como conclusión, el régimen de penas en el COIP presenta una tensión estructural entre sus fines declarados, que es la rehabilitación y la prevención, y sus mecanismos concretos también sería la severidad punitiva. Los artículos analizados muestran un diseño legal que intenta equilibrar estas lógicas, pero en la práctica opera con prodenominación punitiva, condicionada por factores estructurales del sistema penal ecuatoriano. Se requiere una transformación tanto normativa como de implementación para que los fines rehabilitadores sean efectivos y se recupere la brecha entre el texto legal y la realidad carcelaria. Gracias.